Bendiga a todos, que Dios nos guarde, sean bienvenidos a la casa del Señor. El Señor sin duda que cada día tiene algo nuevo para nosotros. A pesar que lo nuevo del Señor para Él no es nuevo, para nosotros es nuevo. Él lo tiene establecido desde un principio y dice su Escritura que según como vivamos y como cumplamos con su palabra, seremos o bendecidos o tendremos alguna maldición. Es así de tajante, pero la palabra del Señor en su origen es simple, sencilla, y lo que el Señor desea es que podamos servirle de modo sencillo, humilde, con amor, con deseo, con pasión, que podamos sentir que cuando Él no está presente nos falta el aire. Él es nuestro amado, Él es nuestro Señor. Su Espíritu debe permanecer en nuestras vidas. Su palabra debe ser nuestra lumbrera en nuestro caminar. Que Dios les bendiga. Les invito en esta mañana y le damos también la bienvenida a los hermanos que comienzan a conectarse para que junto a nosotros también ellos puedan disfrutar de un tiempo donde podemos alabar y bendecir al Señor. Siempre es importante cuando podemos darle este tiempo al Señor. Se hace difícil, es como que todo está en contra nuestra muchas veces. Y quisiéramos dar más tiempo, y cuando nos disponemos de corazón a dar más tiempo, es cuando menos podemos. Entonces es una lucha que tenemos a diario. Así que hay que agradecer estos tiempos que nos permite el poder reunirnos para buscar su presencia, para agradar a Dios, para aprender de su palabra. Así que vamos a orar un momentito al Señor. Nos ponemos de pie los que estamos acá y los que están en su casa pueden guardar reverencia si están alrededor de su mesa. Guardemos un momentito de tiempo para adorar al Señor. Padre, inclinamos nuestro rostro en señal de humildad y sumisión a su soberanía, a su poder, a su gracia, a su bondad.
Le damos toda la honra, toda la gloria a usted, Señor. Le imploramos en esta hora que renueve nuestras fuerzas. Señor, que restaure todo aquello que pudiera estar destruido, quebrantado, Señor. Si estamos emocionalmente quebrados, Señor, te rogamos que nos fortalezcas. Si hay alguno de tus hijos que está sufriendo, Señor, por alguna angustia, necesidad especial, Señor, usted traiga fortaleza a su vida. Bendígale, Señor. Fortalezca a cada uno de sus hijos. Que su palabra sea nuestro sostén, Señor. Que el valor, Señor, de su sangre derramada en un madero de la cruz, Señor, sea suficiente para limpiarnos, para lavarnos de nuestros pecados. Le pedimos, Señor, perdón por nuestras faltas, perdón por nuestros pecados, para ser oídos por usted, para captar su atención, Señor. Somos sus hijos que claman, Señor, y usted nunca deja de oírnos, Señor. Le pedimos que en esta hora usted bendiga a nuestros hermanos que están conectados en línea, a los que están en nuestro país y en el extranjero, que traiga paz a sus corazones, Señor, que usted traiga bendición, Dios amado. Se lo rogamos, Padre eterno. Le rogamos que usted nos llene de su presencia, que todo lo que hagamos, Señor, de aquí en adelante y toda nuestra vida, usted permanezca presente, Señor. No nos deje, no nos desampare en ningún momento. Se lo rogamos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cantamos al Señor una alabanza.
excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mira de lejos al altivo. Amén. Que Dios les bendiga. Damos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Qué bonito es alabar al nombre del Señor. Amén. Si anduviere en valle de la muerte, tú, mi Dios, me vivificarás. Que Dios nos bendiga. Vamos a leer un devocional para el día de hoy. No tenemos... lo tenía hace un momentito acá. A ver si me puede ayudar con el Proverbio 23. Que Dios nos bendiga. Proverbios 23, vamos a leer, no sé si tiene algún grupo de versículos. Que Dios nos bendiga. Vamos a considerar algunos de estos versículos. Dice así entonces este proverbio. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Y pon cuchillo a tu garganta, si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Haz poner tus ojos en las riquezas has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Hasta ahí nomás vamos a leer. Que Dios nos bendiga. Este devocional, la verdad es que llegaba a mi corazón hace muy pocos minutos, y no porque lo conozca de memoria, sino más bien porque nosotros cuando predicamos también de repente hacemos algo que se llama la inspiración del Espíritu Santo. Y uno tiene que obedecer a esas cosas. Cuando hablamos de esto, es muy parecido a lo que se llamaba el manual de Carreño. Y si usted no lo ha leído, le invito a que lo pueda leer, porque ahí están todas las normas de buena conducta, digamos, social. Aunque no muchos están de acuerdo hoy día ya, porque ya es bien antiguo, pero lo más prudente, el Señor lo enseña y lo señala. Jesucristo, por alguna razón, en algún momento, vuelve a enseñar sobre esto. Y decide decirle a sus hijos, mire, cuando vayan a un lugar, no amen sentarse en los primeros asientos de inmediato. Colócanse un poquito más atrás.
Porque si ustedes se sientan en los primeros asientos, puede venir el dueño de la fiesta y va a traer a alguien que tiene más importancia que usted y lo va a cambiar para él. Entonces, al contrario, cuando tú llegas y estás un poquito más atrás, el dueño de casa te va a invitar y te va a decir, este es tu lugar. Que Dios nos bendiga. Aquí habla un poco sobre el comer con nuestros, con aquel que tiene mucho. Hay un pan engañoso, hay cosas que son extrañas. No lo vamos a exhortar porque es un devocional, está muy clarito, pero además tiene un sentido del cuidado. Porque lo que pide ahí es que nosotros respetemos lo que está establecido en Deuteronomio. Que no codiciemos nada de nuestro prójimo. Y que nuestra comida sea pura. Que Dios nos bendiga. Vamos a cantar una vez más al Señor una alabanza para luego orar por la palabra del Señor. Número 10 en las carpetas. Número 10. Sé que pronto volverá. Sol mayor. Nuestros ojos han brotado, muchas luchas y pruebas hemos pasado, pero pronto todo esto habrá pasado. Cuando estemos con Cristo a nuestro lado, sé que pronto volverá y estoy aquí esperándole. Y mis lágrimas amargas, tu dolor y mi tristeza allí terminarán. Sé que pronto volverá ese día tan glorioso, y los hombres de esta tierra que han sufrido por su nombre, allí se gozarán. Dejarlo todo olvidado, pero pronto todo esto habrá pasado y tu llanto en gozo será cambiado. Sé que pronto volverá, estoy aquí esperándole, y mis lágrimas amargas, tu dolor y mi tristeza allí terminarán. Sé que pronto volverá ese día tan glorioso. Allí se gozará.
Amén. Que el Señor les bendiga. Damos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, vamos a quedarnos de pie, vamos a orar por la palabra del Señor. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga. Amén. Con su palabra. Poderoso Señor, le damos la honra, la gloria y toda la alabanza a usted. Sabemos que usted es un Dios de amor, fuerte y celoso, grande en misericordia. Señor, y en esta hora acudimos a la multitud de sus misericordias para rogarle que nos hable a través de su palabra, que nos indique, Señor, cuál es el camino. Entendemos, Señor, que en ella encontramos la dirección hacia nuestro objetivo, que es estar en su presencia en algún momento. Señor, queremos cumplir con su palabra, deseamos de todo corazón no fallarle, Señor, y le pedimos que en todo momento usted sea junto a nosotros en este tiempo de mensaje bíblico, Señor. Se lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios nos bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Hoy ha ocurrido, mientras usted busca la palabra, algo que normalmente yo creo que el Señor es dueño del tiempo. Para Él no existe ni futuro ni pasado. Él lo conoce todo, lo sabe todo. Sabe que si tomamos cierta decisión, cuál es nuestro final, y si tomamos otra decisión, cuál es nuestro final. Sea bueno o malo, Él lo sabe. Por lo tanto, como Él conoce los tiempos, si a nosotros normalmente que nos toca predicar, a los que predicamos, a veces solicitamos al Señor que nos inspire, nos muestre cuál es la palabra que tenemos que entregar a la congregación. Y Él lo puede hacer porque Él es dueño del tiempo. Y en otras ocasiones como hoy, hemos abierto la Escritura en este lugar y el Señor nos ha hablado en este capítulo y en este versículo. Así que vamos a abordar la palabra del Señor con todo el respeto que se merece, con la profundidad y también con el máximo de deseo de que ésta libere nuestras vidas, nuestras conciencias, nuestros ojos, todos nuestros oídos sean limpiados, que podamos ver tal como es su palabra. Así que vamos a leer la Escritura en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 1 al verso 4. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Que Dios nos bendiga. Esta es la palabra que el Señor nos ha dado en esta mañana y vamos a orar nuevamente, a dar gracias a nuestro Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por lo que nos has permitido leer en este día. Señor, yo le ruego que traiga sabiduría, traiga luz a nuestros corazones, derrame de su presencia, renueve nuestras fuerzas y por sobre todo, Señor, danos la capacidad de resolver en palabras sencillas, Señor, el objetivo de su mensaje. Y que este, Señor, al ser resuelto, pueda causar en nosotros sanidad, limpieza, pureza,
y convicción, Señor. Se lo ruego, Padre Santo. Danos esa capacidad receptiva a través del nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Quisiera hacer una salvedad y comentarles que la palabra del Señor en cualquier momento nos sorprende. Y cuando nos sorprende, porque a través de ella su origen no cambia y su sentido tampoco. Lo que ha variado a través de los tiempos es la forma de interpretar la Escritura. Y allí hay que ser cautelosos porque no porque las cosas se repitan de tiempo en tiempo, están todas bien. Y a lo que quiero llegar es que con el respeto que nos merecemos todos, a nuestros mayores, a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestros abuelos, cuando nosotros avanzamos en un camino, vamos conociendo y la palabra del Señor nos enseña que según hemos aprendido debemos conducirnos. Amén. Debemos permanecer, debemos avanzar. Pero el conocimiento es infinito. Entonces, frente al conocimiento tenemos una realidad compleja porque el Señor, como es un Dios infinito, y nos entregó todo en nuestras manos para que podamos hurgar, escudriñar, analizar, sopesar. Dice que debemos pesarlo todo. ¿En relación a qué? A la palabra del Señor. Entonces en algún momento podría el Señor decirnos, mira, porque yo cometo errores. Me voy a poner yo como ejemplo. Marco, mira, te equivocaste en tal cosa. Sí, es que no sabía, no me enseñaron. ¿Y qué me diría el Señor? Si usted va a un tribunal hoy día porque cometió una infracción y usted al juez no le puede decir, señor juez, su señoría, yo no conocía esta ley. Le dijo, y la ley dice que cuando una ley, para que ésta se cumpla, debe ser visada y luego publicada 3 veces en el diario oficial. Luego de ser publicada en el diario oficial, el juez y la ley de nuestro país, los juzgados, bueno, lo que rige nuestro país, da por hecho que ésta es entendida y sabida por todo ciudadano chileno. Qué interesante. Por lo tanto, el juez le va a decir, no me diga eso. Usted cometió esta infracción y esta infracción tiene tal costo. Así que, ¿qué pasaría si a usted le pasa eso? Yo he pagado infracciones. Debo algunas todavía, de tránsito. Entonces, si yo voy donde el juez y el juez me dice, no, según esto tiene tal consecuencia. Yo insisto en lo mismo o me vuelco a leer qué es lo que decía la ley. Que Dios nos bendiga. Me vuelco a leer qué es lo que está diciendo. Por ejemplo, en una conversión donde hay un cruce de camino, puede un vehículo estar detenido, pero está prohibido adelantar en un cruce. Y nosotros normalmente vemos que no viene nadie y adelantamos. O salimos de ese cruce porque puede estar detenido el vehículo, pero necesitamos avanzar. Y no se puede hacer eso. Es una parte muy grave. Implica riesgos de vida. Porque cuando infringimos la ley, alguien puede salir herido y es más, alguien podría morir. Si yo me paso un disco pare y yo choco a alguien o me chocan, alguien va a salir herido. Aparte del daño material, un niño, cualquier persona podría salir muy mal herido. Por lo tanto, mi obligación como ciudadano chileno es escudriñar las leyes. Y todo lo que hagamos debe ser bajo una norma. Me doy todo este tiempo porque en mi trabajo y en mi área, cada cosa que hacemos tiene que estar regida por un manual de convivencia y un reglamento interno que está regido por la ley chilena.
Si dentro de mis acciones o mi proceder como encargado de cierta área, yo no aplico una de estas o me la salto, tiene consecuencias. Volvamos a la palabra luego de escudriñar esto, o de hablar de esto. El libro de Tesalonicenses, escrito por el apóstol Pablo como una carta, en realidad no es un libro, es una carta. Hay dos cartas importantes aquí y están divididas. ¿Por qué el Señor ocupa a Pablo y no ocupa a Pedro para instruir a la primera iglesia, podríamos decir? ¿Por qué lo usa él y no a Pedro? Que Pedro estaba lleno del Espíritu. Pedro era una roca espiritual. Recuerden que en sus predicaciones se convirtieron miles de personas que aceptaron a nuestro Señor, a nuestro Mesías. Entonces, ¿qué diferencia había? Pedro era un pescador, era un poco tosco, pero tenía la presencia del Espíritu. El apóstol Pablo era experto en la palabra del Señor, experto, o sea, a nivel magistral. Descendía de uno de los sabios más importantes de la época. Para poder estar allí había que tener, primero, un buen pasar económico de los padres que tuvieron la capacidad de poder ponerlo en esa escuela, y segundo, tener la capacidad de memorizar el texto bíblico. ¿Ya? Entonces cuando Pablo enseña, él sabe que si pasa a llevar las Sagradas Escrituras, la condena para él es la muerte. Porque así funcionaba para los fariseos. Él era fariseo de fariseos. Amén. Entonces cuando tiene que instruir a los nuevos convertidos, nunca atenta en contra de la palabra ni en contra de lo escrito por Moisés y los profetas. Lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. ¿Ya? Estas instrucciones entregadas por el Señor. Y el apóstol Pablo se mete en un tema muy complejo para nosotros, que es hablar de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Y hace un ruego, dice, os rogamos a los hermanos, porque ¿con quién andaba Pablo aquí? Andaba con 3 hermanos más, estaba en el sector Tesalónica, o los tesalonicenses estaban en Grecia, ¿cierto? Si vamos al primer capítulo, a ver si... El primer capítulo de la segunda de Tesalonicenses dice, salutación o saludos. Pablo, Silvano y Timoteo, 3 personas. A la iglesia de los tesalonicenses, de Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga. Podríamos entrar en un detalle ahí muy largo y muy extenso sobre cómo se escribió esta salutación y cómo se tradujo, pero vamos a irnos a la palabra. Dice, estaba con estos hermanos y les dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Amén. ¿Cuál sería el modo de pensar de los hermanos de Tesalónica? Pablo ya había entregado una carta anteriormente en Tesalónica y había instruido a los hermanos a seguir guardando la palabra del Señor. Cuando hablamos de guardar la palabra del Señor, el apóstol Pablo no habla de guardar un texto escrito por Jesucristo. Lo voy a decir en términos sencillos. Cuando hablamos de la Escritura y vemos el Nuevo Testamento conocido para nosotros, encontramos que el único mensaje que pide nuestro Mesías que sea escrito, se lo solicita a Juan. Y a Juan le dice, ven, sube a este lugar y te mostraré, y lo que te mostrare, eso escribirás. Vas a escribir todo lo que yo te muestre, todo lo que yo te diga y te enseñe. Entonces, si debiéramos hablar de un evangelio escrito por nuestro Señor, debería ser el Apocalipsis, que hoy día en teología se llama el quinto evangelio.
Pero como los otros evangelios fueron interpretaciones o descripciones de lo que sucedió por algunos apóstoles, no es llamado como lo que, a ver, no quiero que se malentienda, quiero ser súper pedagógico en esto. No es que el libro de Mateo, de Juan, de Lucas, de Marcos, no sean canónicos, no estén dentro de la estructura bíblica. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que no fueron escritos por el Mesías y no es un manual como lo es el Antiguo Testamento. Porque los apóstoles, incluyendo a nuestro Señor, se guiaron por lo que decía lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Y si nosotros analizamos el libro de Apocalipsis, nos vamos a encontrar con que nuestro Mesías le pide a Juan que transcriba y hace un nexo no con Juan, no con Marco, no con Pablo. La unión que hace nuestro Mesías desde el Apocalipsis es con Moisés y con todas las profecías que se establecieron en el Antiguo Testamento. Por lo que por lo que Pablo está enseñando, nosotros entonces tenemos que comprender que les pide que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, no se compliquen. Cuando hablamos de conturbar, no estamos hablando de algo que nos inquieta, que nos complica. Ni por espíritu, que no nos moleste ni el espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El apóstol había enseñado en una carta anterior, en Primera de Tesalonicenses, y lo que hacía el apóstol luego era recorrer todo lo que había avanzado. Es así que el libro, voy a hacer una mención del libro de Gálatas, cuando vemos el capítulo 2, que lo hemos malinterpretado durante muchos años, nos encontramos con que él le dice, estoy maravillado que tan rápido os hayáis caído de lo que les he enseñado. Y el análisis que hace ahí el apóstol Pablo es la enseñanza del libro de Hechos, capítulo 15, que es cómo los gentiles tenían que comenzar a buscar a Dios y cómo debían enseñarse. ¿Por qué hace ese análisis? Porque pasa lo mismo que en Tesalónica. Él, en Hechos 15, fue encomendado junto a 2 hermanos a llevar una carta del primer concilio para que se atendiera a los gentiles de tal modo. Cuando esto sucedió, en esta carta fue pueblo por pueblo entregando esta carta. Pero esto no es como hoy día que vamos en un avión y en 6 horas estamos en alguna ciudad en el extranjero. O en 2 horas o en 40 minutos podríamos estar en Concepción o en 1 hora en Iquique. Podemos caminar miles de kilómetros hoy día en 1 hora. En ese tiempo era al paso de las sandalias o al paso de un caballo. Por lo tanto, la vuelta que hacían en su viaje misionero los apóstoles tardaba alrededor de 2 años. En algunos casos volvió a un lugar luego de 14 años. Para nosotros el Nuevo Testamento es súper rápido, es fugaz, pero hay tiempos muy largos. Y en esos tiempos largos era donde ocurría esta distorsión. Porque dice la Escritura que cuando ellos fueron, en el Hechos 15, a entregar esta carta, cómo debían recibir a los gentiles, que en otra ocasión vamos a hablar profundamente de los gentiles, les señala cómo debían servir al Señor. Y luego dice la misma Escritura que llegaron a algunos lugares y rápidamente algunos inescrupulosos llevaron otra palabra y obligaban a judaizar a los que habían aceptado al Señor. Que Dios nos bendiga. También les prometo que en alguna ocasión vamos a hablar sobre lo que es judaizar para que nos saquemos un poco la ambigüedad con respecto a aquel término, ¿ya?
Entonces no os conturbéis, ni por espíritu, porque había gente que se mostraba espiritual, que tenía denuedo, era potente en la palabra. Recuerde que había un lugar donde había tipos que eran sanadores, y que en algún momento el apóstol los reprende porque era una cuestión no espiritual de parte del Señor, sino más bien un ambiente medio enrarecido. Que Dios nos bendiga. Entonces, no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, entendiendo de que se les había enviado cartas de estos otros personajes, pero no era del apóstol Pablo. Entonces tengan cuidado con eso. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Señala aquello, ¿por qué? ¿Por qué tenía esta convicción el apóstol Pablo? Ya lo vamos a ver. Nadie, verso 3, os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién no ha de venir? Era nuestro Mesías. ¿Por qué necesitaba que se manifieste este hombre de pecado? Porque se debe cumplir las profecías establecidas en el Apocalipsis, y no solo ahí, que ahí se hace un recuento de las profecías, sino las profecías establecidas en el Antiguo Testamento. Que Dios nos bendiga. Amén. Cuando el apóstol habla de que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía, está hablando de que lo que se les enseñó se debe mantener. Pero la enseñanza del apóstol Pablo no era como la nuestra. Digo la nuestra porque nosotros hemos ido teniendo una enseñanza evolutiva en términos de que vamos variando porque no hemos tenido la centralidad de la Escritura, y lo digo con mucho respeto en el sentido de que hay cosas que hacemos que están arraigadas en nuestro diario vivir que no pertenecen a la palabra. Y que se nos ha confundido porque el enemigo de nuestras vidas ha sido maquiavélico, ha sido un personaje que ha aparecido en toda la historia para transgredir la Escritura y así no se cumpla lo que el apóstol Pablo llamaba el misterio del Evangelio. Entonces, dice que este hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, eso se parece a lo que está sucediendo hoy día, ¿no? O es objeto de culto. No está hablando el apóstol Pablo de que no había que tener objeto de culto, todo lo que estaba establecido. ¿A qué se refiere con el objeto de culto? Lo único que establece nuestro Padre Celestial como objeto de culto, dice la Escritura, son sus fiestas solemnes. No hay otra. Que Dios nos bendiga. No hay otra. No quisiera nombrar ninguna para que no causáramos confusión, ninguna de las que nosotros celebramos. Porque no sé, de cierto es seguro que como iglesia no celebramos ninguna de las fiestas solemnes que establece la Escritura. Pero sí hemos celebrado otras y tenemos hitos establecidos. Los hitos son puntos y fechas importantes para celebrar. Pero nunca celebramos lo que dice la Escritura. Que Dios nos bendiga. Y celebrar aquello no es judaizar. Pero es otro tema, ¿ya? Entonces, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y este Dios con mayúscula, no está hablando de un Dios con minúscula, por lo tanto está estableciendo que está hablando del Padre. Y es objeto de culto, lo que establece Dios para su adoración. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, Pablo se refiere a que tenían una enorme lucha con los fariseos de la época. En Jerusalén aún no se destruía el templo, ¿cierto? Había todo un grupo, varios grupos en realidad, que adoptaron formas distintas de querer pedirle a la gente que buscara a Dios. Entonces el apóstol Pablo, que fue elegido por nuestro Señor como mensajero, como predicador, como instructor,
descubre algo que hablamos en algún momento que se llama el misterio del Evangelio. Amén. Vamos a leer solo para aclarar los versículos siguientes, verso 5. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién lo estará deteniendo? Vamos a ver. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Amén. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará por el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Que Dios nos bendiga. A ver. Inicuo cuyo advenimiento, cuya venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Que Dios nos bendiga. Entonces teníamos, y siempre ha existido, yo no sé si usted observa, pero hay iglesias, nosotros debemos ser una iglesia fome para otros. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia que escudriña la palabra se transforma en una iglesia fome para otros. Porque es rico ir a la iglesia solo cantar canciones, desahogarnos con el llanto, casi como una terapia. Es rico. Pero se transforma en algo fome cuando cuando enseñamos cómo debemos conducir nuestra vida. ¿Es importante sentir la presencia del Señor? Por supuesto que sí. Pero más importante es ser instruidos por la palabra para que esa presencia del Señor no sea mal utilizada ni mal interpretada. Entonces, nos vamos a algunos lugares donde hay todo un ambiente, entre comillas, espiritual, donde hay adoración mal interpretada, donde hay alabanza mal interpretada, donde supuestamente hay una llenura especial, pero no hay palabra. Y el profeta que se levanta solo dice, Dios está aquí. ¿Esa es una profecía? No es profecía. Que Dios nos bendiga. Porque la palabra del Señor es una promesa que donde nos reunimos 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio. Entonces cuando a alguien le dan la calidad de profeta porque se para en la iglesia y decir Dios está aquí, perdóname hermano, no, yo sé que esta palabra es contradictoria, pero hay que hablar de esto. Hoy día cualquiera se para en algún lugar, levanta una iglesia y si usted empieza a registrar su registro de vida para abajo, no es idóneo. Hay gente que hoy día trabaja con niños y no tiene idoneidad para trabajar con niños porque tiene un prontuario horrible. Dios puede perdonar, pero la ley establece ciertas normativas. Que Dios nos bendiga. Hoy día hay gente que dice, hemos venido porque esta es una iglesia de impacto. Y hay todo un revuelo por la iglesia de impacto, pero nunca se habla de la palabra. Y si yo hablo del mensaje, lo transformo en un mensaje de coaching, de entrenador, de motivador, que es importante irnos motivados, sí, pero con la palabra del Señor para que ésta nos obligue a funcionar bien. Que Dios nos bendiga. Entonces se levanta un católico, se levanta un pentecostal, se levanta un testigo de Jehová, se levanta un mormón, se levanta cualquiera y dice, esta es la verdad. No, yo traigo mi verdad. La verdad está establecida desde su origen. Y el problema que tenemos es ontológico, es de origen. Hemos malinterpretado las Escrituras de modo occidental y necesitamos viajar al origen. Y eso es lo que no entendemos. El apóstol Pablo entiende esto y cuando habla de gentiles, no habla de nosotros. Habla de los repudiados. ¿Sabe quién eran los repudiados? Los israelitas. Qué raro esto que estoy diciendo. Hay una confusión porque tenemos una crisis que no sabemos cómo identificarnos. Que Dios nos bendiga. El Señor nos está ayudando, hermanos, porque esto es importante descubrir, develar que nos equivocamos es importantísimo ante la presencia del Señor.
Porque si no, y yo le adorno esta palabra, va a venir cualquiera y se va a parar en un momento y le va a decir que hay cosas que son de Dios y no son de Dios. Cualquiera va a venir con como estos que para ridiculizar un poco a aquellos que lo hacen, estos que andan en un vasito y te dicen ¿dónde está la bolita? Y vas a tener bendición, vas a tener salvación, descúbrelo. No, te equivocaste, es tu culpa. Y yo no enseño la palabra. Que Dios nos bendiga. Tenemos 10.000 personas en este lugar y no hablamos de la palabra. Que Dios nos bendiga. Entonces hablar de la palabra se transforma en algo fome, somos aburridos, somos extraños. Antes vibraba con tu mensaje, sí, porque yo tocaba la tecla de tu corazón. Tocaba las emociones que están establecidas o que nosotros vivimos. Es fácil hacer eso. Lo difícil es cuando hablamos de la palabra y somos instruidos porque tú estás siendo llevado a tu autocrítica, a tu análisis personal. Algunos me dicen, sí, pero te equivocas con todo esto porque hay frutos del Espíritu y dice que contra estos frutos no hay ley. Claro, porque si yo los cumplo, estoy cumpliendo la ley, entonces no hay ley que me diga a mí que estoy cometiendo pecado. Entonces, profundicemos eso y encontramos que el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza son todos origen del respeto del texto. Si yo amo a Dios por sobre todas las cosas, con todo mi corazón, primer mandamiento, a mi prójimo como a mí mismo, ¿tengo amor según el fruto del Espíritu? Sí, po. Amor, gozo. Y cuando yo amo y tengo este amor por mi prójimo, ¿podrá haber podrá haber gozo en mi corazón? Sí. Paz. Cuando completo este primer mandamiento, ¿podrá haber paz en mi corazón? Si yo, dice en la Escritura, que debo honrar a mi papá y a mi mamá, si yo hago estas palabras que están ahí en Deuteronomio, lanzadas y que hemos despreciado durante muchos años pensando de que ya podíamos hacer todo, no. La Escritura dice, cumple con esto y serás bendito. No lo cumplas y habrá maldición. ¿Qué es el pecado? No tenemos claro la definición de pecado y pensamos que todo es pecado. Y el pecado, según el Nuevo Testamento, dice que es el quebrantamiento de la ley. Entonces, profundicemos en esto. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. En algún momento les dice el Señor, ustedes que se sientan en la silla de Moisés, en la ley de Moisés, en la cátedra de Moisés. Entonces empieza a instruir y les dice, entonces vamos al origen. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo con esto? Vamos al Mesías. Él viene y dice lo siguiente, porque para nosotros los milagros son, ¡wow!, milagros. Sacó del gorrito, del sombrero sacó una florcita, una palomita. No ese es el sentido de los milagros. El sentido de los milagros que tenía nuestro Señor era que con eso le daba una bofetada a los fariseos. Porque tenían miles de mandamientos pequeños y no cumplían la ley original de Moisés. ¿Qué decía? Al leproso que sanó. Mira, ¿estás sano? Sí, yo soy rabino, yo te verifiqué, pero mira, preséntate al sumo sacerdote y dígale que haga conforme a la ley de Moisés. Que Dios nos bendiga. Bastaba que el Señor hubiera dicho, ándate nomás, dile que yo te sané. Pero eso lo habría costado ser apedreado. Que Dios nos bendiga. Vemos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, aparte de ser comprometido, tenía un voto nazareno. O sea, practicaba el nazariato.
¿Qué significa esto? Que tenía abstinencia, pero para llegar a eso, el hombre se había comprometido con el Señor, había hecho una labor tremenda. Lo explica y lo señala la Escritura, donde lo confundían a él con alguien que no cumplía con la palabra y le pidieron, Santiago le dice, mira, sabéis que aquí hay 4 jóvenes que quieren participar de toda esta introducción. Aprovechemos esta fiesta y hazla con ellos. Y él se rapó. Eso era el nazareato. Que Dios nos bendiga. Y está en la Escritura. Ahora, que yo pueda llegar a practicarlo, no sé, no puedo. Eso no es una obligación ni es pecado si no lo podemos practicar. Porque no nos debemos confundir. Que Dios nos bendiga. Pero él tenía esa pasión de este modo. Entonces tenía la capacidad de poder enseñar que hay hombres que se sientan en el lugar, en el templo, se creen Dios, juzgan conforme a la palabra, pero no están ni cerca de la palabra. Hoy día, yo insisto, hay iglesias donde a mí me encantaría poder tener, no estoy diciendo que sea malo tener tecnología, no estoy diciendo que sea malo tener instrumentos, y procurar tener cada vez uno mejor porque es como uno siente que debe ir entregando calidad al Señor. Pero cuando se transforma todo en objeto de lo que yo veo y no en la estructura de lo que yo debo vivir, entonces no está bien. No está bien. Si yo viniera a este lugar y les enseño que todo lo que vivimos diariamente alejados de Dios está bien, y que el Señor nos va a perdonar a cada rato, sí, el Señor nos perdona, pero también nos invita a cumplir con su palabra. Y esto no es esclavitud, porque algunos dicen, sí, pero es que Cristo vivió, sanó, transformó todo, en Él se cumplió la ley, sí, pero es que Él cumplió con todas las ordenanzas que estaban establecidas en aquel momento, era intachable. Por eso es que los fariseos no podían condenarlo, porque cumplió tanto la ley mosaica como la ley que tenían establecido los fariseos. Que Dios nos bendiga. Y para poder intentar apedrearlo a él, lo que quisieron hacer es decir que él era un falso profeta y quebrantó Deuteronomios 13. Que Dios nos bendiga. Entonces, tú te das cuenta que cuando alguien está hablando de esto, a la gente no le gusta mucho, o no lo entiende, o empieza a decir que es extraño, que ya no es como antes, porque estábamos acostumbrados a la sensación, que no es mala. Tenemos un tiempo de alabanza, bien, perfecto. Hoy día estamos apremiados por el tiempo, pero en otros momentos en la alabanza el Señor nos toca, nos hemos llenado, hemos tocado una y otra vez, el Señor ha derramado su espíritu, pero a través de la palabra encontramos cómo llegar a Él de modo genuino, tener claridad de nuestra salvación, tener claridad de lo que tenemos que hacer, tener claridad de que tenemos que proteger al huérfano, que tenemos que proteger a la viuda. Los fariseos habían cambiado eso, y solo lo habían cambiado, y se lo dice el Señor, por hablar del huérfano y hablar de la viuda, pero se habían transformado en acosadores de las viudas. Que Dios nos bendiga. Entonces, cuando le invitamos a usted a que usted se introduzca en la palabra, lo que estamos haciendo es que usted se libere, porque el conocimiento es poder, y cuando no lo usamos, entonces nos transformamos en esclavos de aquel que conoce más y nos puede tergiversar la Escritura. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos resguarde. Tengamos precaución respecto a la venida del Señor, que nadie nos engañe. Hoy día hay muchos hablando del arrebatamiento, del rapto, pero ojo, no todos están en lo cierto. Amén. Es un tema que podremos abordar en otro momento, si el Señor nos permite. Pero no todos están en lo cierto. Y hay mucha gente que le están mintiendo y la gente está confiada en algo específico que no necesariamente va a suceder como lo han explicado. Y esas personas piensan que cometiendo todo el pecado que han cometido, van a escuchar una trompeta, van a salir volando de inmediato. Ojo con eso, también la Escritura enseña cómo es este arrebatamiento, en qué momento. Él va a venir por nosotros, sí, Él va a venir por nosotros, pero está todo esto relacionado
insisto, en las profecías de nuestras fiestas solemnes. Y no las hemos tomado en cuenta, y ahí está el tesoro más grande. A eso se le llamaba misterio del Evangelio. El misterio que encuentra Pablo es que los gentiles eran los israelitas. Recuerde que cuando hablamos de israelitas no hablamos de judíos. Siendo también que los judíos pertenecían a Israel. Pero este concepto vamos a tener que aclararlo en algún momento, porque en realidad Israel son 12 tribus. Y para estas 12 tribus fue creada esta palabra, fue entregada esta bendición, fue entregadas estas promesas a este Israel creado por Dios de 12 tribus. Nosotros, ¿cómo llegamos al Evangelio? Nosotros nos tenemos que vivir una transformación, no por linaje consanguíneo, en términos de decir, a ver, en mi línea genealógica hay algún judío, hay algún israelita, hay alguno de la tribu de Benjamín, de Efraín. No, es por el cruce que tenemos que hacer en el espíritu. Lo vamos a hablar en algún momento, porque eso también es parte de lo que tenemos que entender. Tenemos un problema con nuestra identidad, porque nosotros nos hemos considerado toda la vida pentecostales. Pero ¿tenemos que considerarnos pentecostales o tenemos que considerarnos según lo dice la Escritura? Entonces, claro, tenemos ascendencia pentecostal porque venimos de una denominación pentecostal, porque era un letrero. Pero lo que tenemos que hacer es irnos acá y ver qué es lo que tenemos que vivir, cómo lo tenemos que experimentar. Si los dones del Espíritu se manifiestan, fantástico. Si el Señor quiere hablarnos a través de su palabra, fantástico. Si se levanta un profeta y nos dice, mira, el Señor me está diciendo que va a haber tal cosa, y el Señor lo ha dicho. El Señor mandó que en esta iglesia nos ungiéramos con aceite en algún momento. ¿Se acuerdan o no? Por familia. Porque venía una gran peste, venía una gran necesidad, venía una gran angustia. ¿Y vino o no vino? Vino. Por lo tanto, nosotros, ¿cómo podemos decir que un profeta es profeta cuando se cumple lo que el profeta señaló? Por eso es que existía esa confusión con el que estuvo en el vientre de la ballena, con Jonás, porque él profetizó que se iban a morir, y si el Señor no cumplía, él podía ser considerado un falso profeta. Pero actuó la misericordia del Señor. Amén. Que Dios nos bendiga. Entonces, el Señor puede entregarnos mensajes, pero jamás quebrantar su palabra. Amén. Entonces, cuando usted esté en algún lugar y vea que ya hay un servicio, que es precioso adorar al Señor, precioso cantar, precioso bendecir, pero cuando vayan a la palabra o escuche un predicador, empiece a tener mucho cuidado. Porque estamos en tiempos finales, sí, tenemos tiempos muy complejos. Se ha cumplido la palabra, a diferencia de otros tiempos donde también hubo guerra, donde hubo rumores de guerra, donde hubo pestilencia. Pero hoy día hay otras cosas que están cumplidas que no estaban cumplidas en ese tiempo. Pero para ello tenemos que estar ceñidos y nuestra visión puesta en la palabra del Señor. Para saber que cuando alguien está hablando algo, está queriendo manipularme o me está queriendo enseñar. Que Dios nos bendiga. Entonces, nuestra misión es poner ojo, porque hay hombres que se levantarán como Dios, se instalarán en los templos como Dios, harán milagros en los templos como Dios, amén, pero están haciéndose pasar por Dios. Entonces, ¿es importante la Escritura o no es importante? ¿Cómo conozco a un farsante? ¿Cómo lo conozco? O sea, como cristianos, como hijos de Dios, perdón. ¿Cómo conoceríamos a un farsante? Cuando nos mienten. Y si no conozco la palabra del Señor, ¿cómo voy a conocerlo? Amén. Que Dios nos bendiga. Cuando pasan por su casa, el otro día, como ejemplo más sencillo, pasan por su casa y dicen, hola vecino, hola vecina, mire, ¿sabe qué? Y así, como que te conocen de años. Mire, tengo esta listita aquí y murió un chico de acá a la esquina, de la vuelta. ¿Usted lo conoce? Pues sí, de aquí de la vuelta, murió hace poquito y estamos haciendo una colecta. Mira, aquí todos los vecinos se han puesto con 1,000 pesitos o con cualquier monedita. Y en este barrio que vivimos,
Nos conocemos todos. Entonces, si yo no conozco que para poder hacer una colecta en una población yo tengo que pedir autorización, ¿cómo se llama la encargada? A la Junta de Vecinos. Y la Junta de Vecinos me tiene que decir, ya, mire, vamos a pedir aquí, pero aquí está mi timbre. Y la firma de la presidenta de la Junta de Vecinos. Entonces andan con un timbre trucho, que no es de la Junta de Vecinos de acá. No, es que vive allá a la vuelta, si usted lo conoce. Ah, sí, viven unos cabros debajo del puente, pero... ¿Podrá usted darse cuenta si lo están timando o no lo están timando? Sí, pues. Pero sí, todos hay ancianos que ven que otra persona firmó y no se fijó que tenía que tener un timbrecito y una firma de la presidenta de la población. Entonces le dice, tome. Y le quitó su bendición. Y yo lo voy a anotar aquí. ¿Cómo se llama usted? Juanito. Y le hace así nomás. Que Dios nos bendiga. Entonces, para que cuando a usted le vengan a vender cuentos, si usted está en la Escritura, usted le va a decir, mira, hablemos en serio. Amén. O le puede decir, mira, yo creo que estás confundido, pero tenemos que tener tiempo. Si tú quieres hablar de la Escritura, juntémonos, hablemos de ella. Amén. Que Dios nos bendiga. Podríamos reducir el mensaje de hoy a tener cuidado del hombre de pecado. Amén. El resumen de hoy podría ser ese, decir, cuídense del hombre de pecado, porque lo va a querer hacer pecar. Amén. Si pudiéramos respetuosamente resumir este mensaje hoy, el apóstol Pablo nos dice, Iglesia de las Adelfas, 13053. Si quiere alguien venir a la iglesia, tenemos aforo disponible para que pueda venir y estamos cumpliendo con la normativa. Bien. Dicho sea de paso, si alguien ve esta predicación, que sé que algunos la ven, porque alguien el otro día nos criticaba por usar mascarilla. Mira, y hablaba de los musulmanes. Los musulmanes han respetado rigurosamente esto y han ido a las mezquitas con relación al aforo también, para que se informen todos de que las normativas hay que cumplirlas. Porque hablaban y hacían una caricatura de nosotros, como que éramos miedosos. No, somos respetuosos de la ley que nos rige como país, como norma, y somos respetuosos de la palabra. Entonces, en ese sentido, para que se informen los que nos pudieran criticar, ¿ya? Pero podríamos resumirlo a eso, de que nosotros no debemos dejarnos timar por aquellos que vienen con falsos testimonios. Ahora, ¿qué pasa si alguien viniera y hace un milagro y no tiene testimonio? ¿Cómo corrijo eso? ¿Cómo lo descubro? Ese es el trabajo que usted tiene que hacer ahora. Es su responsabilidad. Yo ya le dije cómo hay que hacerlo. Yo lo sé hacer. Ahora, su responsabilidad como hijo del Señor, y esto va para nuestros amigos, para mis amigos que no son ni católicos, algunos son ateos, otros son católicos, aférrimos, de que la Escritura señala algo. Si yo leyera el texto de la Nueva Jerusalén, que es la Biblia católica, diría exactamente lo mismo. Cuidémonos. Si usted no lee la Escritura, va a estar en pecado, porque la va a quebrantar. Y no va a poder decirle al Señor, mira, es que yo no sabía, pero ¿sabías leer tú o no? Sí, y ahí estaba, pues habían como Biblias por todos lados. Amén. Que Dios nos bendiga. Hasta aquí es la palabra del Señor. Espero no haber sido gravoso para usted. Le pido que se ponga de pie para que oremos al Señor y demos gracias por ella. Padre eterno, le honramos, le glorificamos. Agradecemos todo lo que nos brinda, Señor. Sé que en muchas ocasiones nuestra vida se equivoca, tal vez algunos esperan el hermoso sermón, Señor, que pudiera explicarnos de modo sencillo tal vez, pero sin profundizar, pero que tal vez nos dejaría sin esta instrucción de poder redarguir aquello que no está bien.
Por lo que yo le ruego que su palabra quede clavada en nuestro corazón y ojalá, Señor, haciendo mella para que en todo momento yo esté obligado a acudir a su escritura y analizar de ella. Necesitamos, Señor, en este tiempo estar más cercano que nunca a usted. Le pido su bendición sobre este mensaje y sobre cada uno de sus hijos que ha puesto la atención en él. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria a Dios por eso. Vamos a cantar una alabanza al Señor. Necesitas el poder, poder maravilloso, poder. Qué gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder del día de Pentecostés, poder
Damos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a estar leyendo las peticiones de oración. Oración por nuestra hermana Esmirta Rebolledo, por nuestro hermano Manuel Saldía. Oración por Paola Leal y Lorenzo. Oración por Patricia Montes y su familia. Por nuestro hermano Emilio Benavides. Oración por Carolina y su bebé, quien está pronto de nacer. Oración por Salomón Montes, por proyectos. Oración por Gabriel Cornejo, por salud y para que Dios sobre en él. Oración por Tomás Cornejo, también por salud. Oración por Germán Guerra, por su vida y su familia, para que Dios les fortalezca y amor día a día. Oración por Pilar Espinosa, por salud y resultado de exámenes. Oración por José Farías, por Claudia y Sergio, por sus vidas y salud. Oración por nuestro hermano en el extranjero, por nuestros ancianos y por la iglesia a lo largo del país. Amén. Recordemos que hay hermanos que están fuera y que al estar lejos sienten esta necesidad por estar cerca. Amén. Así que vamos a estar orando por todos ellos. Damos gracias al Señor por nuestro hermano Simón, llegó bien. Amén. Nuestro pastor va a estar haciendo estos ungimientos. Por el hermano Simón también. Eso. Buen Dios y Padre misericordioso, confiando en ti te suplicamos por cada petición. Dios amado, tú conoces cada una de estas. Te ruego que allí donde hay enfermedad, sea la virtud de tu sangre bendita la medicina que cure su cuerpo. Tu Santo Espíritu reprenda toda potestad de enfermedad. Señor, los que tienen peticiones de otra naturaleza, te ruego, Señor, que tú las consideres y por amor vayas respondiendo cada una de ellas, cada petición de esta iglesia, de las iglesias a lo largo de nuestro país, Señor, como también todas las peticiones de este país, como aquellos del extranjero. Amén. Seas tú, Dios mío, escuchando su clamor, amén, Señor, y bendiciéndoles grandemente. Amén. Te lo pedimos por los méritos de tu Hijo muy amado, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga. Nos vamos a quedar de pie para pedir la bendición al Señor. Soberano Dios, infinito en amor y en misericordia, le damos la honra a usted, la adoración, la alabanza. Gracias, Señor, por su amor, por su bondad, por todo lo que nos permite vivir. Le agradecemos que en todo momento continúe con nosotros. Señor, que se vaya junto a cada uno de sus hijos, que se quede con nuestros hermanos en sus hogares, que esta semana sea una semana llena de bendición. Señor, coloca cercos a nuestro alrededor que impidan que el enemigo pueda atacarnos, Señor. Bendice, Señor, desde el más anciano hasta el más pequeño. Líbranos de accidentes, Señor, catastróficos, de enfermedades catastróficas. Señor, te pedimos por aquellos que lo están pasando mal también, Señor. Te rogamos que traigas paz a sus corazones, Señor. Te rogamos, Señor, en esta hora, que nos bendigas de regreso a nuestro hogar. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. Hay una promesa de parte de Dios en el Salmo 92:10 que dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. ¿Cuántos quieren esa promesa de parte de Dios? Nada ni nadie me podrá vencer, estoy seguro prevaleceré, porque la fortaleza y salvación están en el Señor. Yo solo tengo que confiar en Él y descansar en su promesa fiel, de que Él aumentará mis fuerzas como búfalo. Como búfalo, como búfalo,
siempre confiado, no seré avergonzado, tengo fuerzas del Señor como búfalo. Oh sí, Señor. Nada ni nadie me podrá vencer, estoy seguro prevaleceré, porque la fortaleza y salvación están en el Señor. Yo solo tengo que confiar en Él y descansar en su promesa fiel, de que Él aumentará mis fuerzas como búfalo. Como búfalo, como búfalo, arrollará al enemigo si se enfrenta conmigo, tengo fuerzas del Señor. Como búfalo, estaré siempre confiado, no seré avergonzado, tengo fuerzas del Señor como búfalo. Oh sí, Señor, queremos esas fuerzas de búfalo. A ver, todos aquellos que quieren fuerzas de búfalo, y quiero que canten después de mí lo siguiente, esta parte. Como búfalo, como búfalo, Mi fortaleza eres tú como camino, a ti en la lucha, en la guerra siempre estás aquí, y aunque el diablo no quiera, esto de tener, tendrás que repetirlo una y otra vez, camina siempre de su mano, ya te dio la libertad, en los cielos, en la tierra, él me echó la potestad, este sí es el poder, y te abraza con su amor, tu enemigo fue vencido, no tengas ya más temor, por esta promesa no la dejes así, llévalo en tu mano, en tu diario vivir, recuerda lo que te di, yo fortalece el ser, vive como un búfalo confiado en él, camina siempre de su mano, ya te dio la libertad, en los cielos, en la tierra, él me echó la potestad, este sí es el poder, y te abraza con su amor, tu enemigo fue vencido, no tengas ya más temor. como búfalo, como búfalo, arrollaré al enemigo si se enfrenta conmigo, tengo fuerzas del Señor. Como búfalo, oh sí, como búfalo, estaré siempre confiado, no seré avergonzado, tengo fuerzas del Señor como búfalo. Fuerzas del Señor. Gracias, Padre, por esas fuerzas de búfalo que tú nos das.